pues como diría Susanita, la de Mafalda, ya tenemos bien masticado el tema de la llorandita y de que somos narradores y del secuestro amigdalino, porque hay que recordarlo, porque la llorandita nos sale pum, 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 por allá y por acullá y por todos lados, y más vale poner atención y que no nos posea. Escuche, por favor, estas dos frases y dime si encajan bien para ti o no. Una es de Gabriel García Márquez, nuestro adorado Gabo, que dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda uno para contarla. Fíjate que esto está súper interesante porque muchísimas veces creemos que recordamos exactamente las cosas como fueron y sabemos y no sé qué, y muchas veces no es cierto. Si uno le pregunta a otras personas alrededor, cada quien podrá tener una historia parecida, diferente, y eso es pero interesantísimo. Eso se ha visto, por ejemplo, en muchas escenas, ya sabes, la escena del crimen o lo que sea, y cada quien cuenta algo diferente, como si no hubieran estado allí, pero es que es cómo lo recuerdo yo y cómo la recuerdo para contarla. La segunda frase es de Eckhart Tolle, que es un hombre maravilloso, un hombre muy, muy espiritual y muy encaminado pues al bienestar. Y él se da cuenta que la mayoría de la gente está enamorada de su drama personal. Su historia personal es su identidad y el ego dirige su vida. Así dice el epígrafe, pues. Si acaso a ti te parece que tu vida no es tan dramática como de tanto drama y todo, óyelo como si fuera historia. Ahí te va. La mayoría de la gente está enamorada de su historia personal que le confiere su identidad y el ego dirige su vida. Bueno, pues esto es como para empezar, ¿no? Luego, Llorandita, voy a hacer un pequeño recuento. La Llorandita apareció en mi primer curso en línea que se llama Otra Oportunidad y que no es por hacer comercial, pero la verdad vale mucho la pena siempre y cuando estés en la disposición de echarte un clavado, conocer tus patrones, conocer tus dinámicas para transformarte. Si nada más quieres seguir como estás o quieres que las cosas cambien mágicamente y seguir de Llorandita, pues no lo veas. Eso es todo. Pero bueno, en ese primer curso apareció Llorandita, que apareció como que era mi vecina, la Llorandita, y que era pues una vecina que se quejaba de todo y todo mundo le hacía y todo mundo le decía y todo mundo no sé qué y no sé qué tanto. Y ella nunca tomaba responsabilidad sobre su parte en el asunto y nunca se detenía a pensar al servicio de qué se estaba quejando tanto y si eso de lo que ella se quejaba era algo universalmente molesto o solamente era molesto para ella y habría que echarse un clavadito, ¿no? Pero bueno, esa Llorandita durante un buen tiempo se quedó así como la vecina, la Llorandita, y que era nada más parte de ese curso. Pero luego empecé a notar en mí, pues, siempre hago las cosas primero conmigo, ¿no? Eso me enseñaron a mí, uno no puede hacer con otros lo que no ha hecho consigo. Entonces me empecé a observar a mí y empecé a observar también pues a la gente que está a mi alrededor, la gente que viene conmigo. Y entonces empecé a darme cuenta que había algo que es, en esa Llorandita, había algo que se escapaba de nuestro control y que eso parecía justificar lo que estábamos sintiendo. Dos palabras súper importantes, justificar y más allá de nuestro control. Luego me di cuenta que también puede ser personal, que lo es, pero también cultural, familiar, del contexto en el que vivo. Porque hay culturas que son más enfocadas a darse cuenta en ciertas cosas y luego otras a darse cuenta de otras cosas. Pero nos da por personalizar absolutamente todo y lo hacemos autobiográfico. Esto no solo lo digo yo después de esa observación sesuda que hice, sino que lo dice esta neurocientífica que yo tanto amo, que se llama Nazaret Castellanos, y habla de que todos estos
rumiares internos que tenemos, de como pulgoso el perro, ya lo dije alguna vez, lo hacemos autobiográfico. Y también me di cuenta que ese matiz no siempre era quejumbroso, tal cual de llorandita, de porque a veces era rabioso, furioso, enojado, a veces era como despreciativo, a veces vengativo, a veces se sentía impotente, podía ser víctima o podía ser victimario. Claro que raspándole hay una queja y por eso yo insisto en conservar el nombre Llorandita. Entonces, permíteme seguir hablando de Llorandita, pero si tú sientes que no, es que lo mío no es un de Llorandita, nada más ábrete, como aprendí con un maestro que se llama David Mark, que dice: no tires el agua de la bañera con todo y niño. A lo mejor hay alguna perlita de sabiduría por acá, ¿no? Bueno, esa es una parte, vamos a construirlo como por partes. Luego había otra parte que es que tenía yo un montón de tiempo, pero de veras un montón de tiempo, que siempre que oía a los grandes maestros, a las sabias, a todo esto, hablar de nuestra mente. Pues es que nuestra mente hace tal o cual cosa, nuestra mente nos juega pasadas, o tu mente no quiere que hagas tal cosa. Yo decía, ¿qué será una fuerza maléfica que conspira contra lo que cualquiera dice? ¿Qué es eso de mi mente y dónde entro yo en esa relación con mi mente, no? Entonces no me quedaba muy claro de dónde salía eso y por qué razón parecía que dictaban nuestros pensamientos. Pero bueno, durante mucho tiempo nada más era de esas dudas que, tal, pero no le dedicaba yo realmente. Pero yo decía, ¿qué es eso de mi mente, no? Luego empecé ya un poquito más adentrándome en la psicología, que a veces eso de mi mente le decían también el inconsciente o el subconsciente, ¿no? Y era, ya sabes, tu mente no deja de recriminarte. Algo en tu inconsciente te dice que no puedes. Tu subconsciente conspira para que no hagas tal cosa por temor a... Tú termina la frase, ¿no? Pero pues otra vez yo decía, pero qué onda que el inconsciente, el subconsciente, la mente, lo que sea, no quiere que yo haga algo, ¿no? O sea, al servicio de que quería que hiciera algo, no quería que hiciera algo y se oponía, ¿no? Y entonces empecé también a relacionar con esta cuestión de esa voz en tu cabeza. Esa voz en tu cabeza te dice no sé qué, entonces ya era tu mente, tu inconsciente, tu subconsciente, la voz en tu cabeza, las voces que enloquecen. Luego, por supuesto, empecé a darme cuenta que era lo que Santa Teresa llamaba la loca de la casa. Y también ahí dije, no, sí, Santa Teresa, que es Santa Teresa, que meditaba hasta casi levitar y todo esto, la loca de la casa, su mente, su inconsciente, su subconsciente y esas voces, le hace con la misma, la perturbaban. Pues, ¿cómo no a uno que es como de a pie, no? Otros le dicen la jaula de grillos, finalmente es esa misma cuestión. Y luego yo me empecé a percatar de que esas voces, contaba historias catastróficas hacia futuro. A veces tiene fantasías muy bonitas y se va con la fantasía de, ay, qué padre, voy a poder hacer esto. Por ejemplo, yo en mi caso, pues voy a sacar mis videos y va a ser una manera de comunicarme con la gente. Esa está muy padre. Pero luego hay otra vocecita, ya sabes, como el angelito y el diablito, y que el diablito dice, pero quién sabe si te quieran ver, ¿eh? Y eso, entonces yo decía, pues, ¿qué onda con esas voces que o bien rememoran situaciones de mucho dolor o de drama realmente, o eran cosas catastróficas que yo temía que pudieran ocurrir? Y de todas maneras, para futuro, para pasado, eran historias en su mayoría, no digo que todas, llenas de dolor y de carencia, de rabia, de rencor, de no sentirme vista, de no sentirme escuchada, de ser descalificada o de desvalimiento. Entonces, yo ya empecé ya con eso ya más en serio, dije, eso, esa mi mente, eso mi subconsciente, esa loca de la casa, eso, todo eso, no es algo abstracto e intangible, no es una especie de energía con vida propia que nos posee o que nos domina, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta
que no solo en mis discursos, sino en los de la otra gente, o incluso de los que narran, los famosos que los entrevistan, los personajes que uno ve en una película, cuando empiezan a narrar su triste historia. Y su triste historia parece justificar, como te dije, lo que están diciendo, sintiendo, pensando, deseando, bla, bla, bla. Entonces, eso fue lo que me hizo, te digo, cuestionarme. Y dije, pero ¿por qué hace eso? Esa voz, esa mente, esa bla, 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 a quien yo ya llamaba, empecé a llamar Yorandita, ¿qué quiere comunicarme? Más allá del mensaje literal de, no, quién sabe si te vayan a oír o no, quién sabe si te crean, ¿eh? ¿Quién te crees tú si no tienes credenciales para hacer eso, no? El dichoso síndrome del impostor, esa es esa voz ahí. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Bueno, pues esto lo uní con que otro elemento que nos encanta contar historias. Eso lo sabemos, somos desde hace muchísimos años, miles, tal vez millones de años, seres que les gusta contar historias y me parece que eso es lo que nos diferencia de otras especies. Nosotros contamos nuestras historias individuales, contamos nuestras historias grupales y contamos las historias de otros. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, esas historias en un principio eran comunitarias, porque no era tanto el individuo, sino el grupo, porque el grupo al estar junto, al estar aglutinado, por así decirlo, se podía cuidar, se podía proteger y podían avanzar. Y entonces empezaron a ver qué era lo que ocurría a nivel tribu, quiénes eran ellos, quiénes eran los otros, cuál era su lugar divino dentro del cosmos. Y esto poco a poco se fue pasando para también empezar a contar las historias de aquel gran cazador, aquel gran héroe, aquel gran lo que sea, ¿no? Y lo que es interesante es cómo esas historias nos las contamos y tal vez no tengamos consciente todo, pero podemos llegar a pensar de así somos o así soy, así son las cosas, así se tienen que hacer y así es como vamos encontrando un lugar. Y claro que hay partes de esas historias en las que hacemos énfasis y hay partes de las historias que contamos o que nos contamos que a propósito dejamos fuera. Y, y claro, esto tiene que ver con lo que yo aprendí del maestricísimo James Hillman, que es el abuelito del tipo de psicología que yo sigo, y que él decía que no hay que darle terapia a la persona, sino que hay que darle terapia a su historia para que encuentre una narrativa que sea sanadora y que saque a la persona de ese papel repetitivo y limitante con el que lleva atrapada años y años. Y entonces ahí es donde está el gusto que tiene la Yorandita por contar historias que generalmente son lo que yo llamo su triste historia. Entonces, por una triste historia, ay, pobre de mí, me pasó esto, me pasó aquello, puede que empecemos a decir esa triste historia y claro, a mí nadie me ve, a mí nadie me quiere, a mí nadie me hace nada. O a mí me maltrataron cuando yo era chica y jamás voy a dejar ver mi vulnerabilidad. Jamás me voy a doblar ante nadie, yo voy a controlar. Pero si te fijas, debajo de ese discurso de a mí me la pelan, a mí yo aquí mis chicharrones truenan, eso debajo está una cosa de a mí no me vuelve a lastimar nadie. Y todo esto además, ahora vuelve a intervenir mi adorada Nazaret Castellanos, en donde ella dice, claro, es que esto sucede por varias cuestiones que se pueden explicar a nivel neuronal. Y esa es la parte que a mí me parece preciosa, porque no es que no ocurriera esto antes, no es que incluso muchos sabios de la antigüedad o tradiciones antiguas no supieran eso y ya lo sabían, claro, pero es que ahora la ciencia nos ayuda a corroborarlo diciéndonos qué pasa. Pues resulta que yo aprendí hace no mucho tiempo, como 3 años, que las emociones están acá atrás. Y las emociones luego empiezan a pasar para adelante y pasan por la amígdala, que son 2, amígdala y amígdala, una de cada lado.
Y esa amígdala es la encargada de gestionar, lidiar y hacer todo con las emociones. Entonces, hay momentos en que está súper bien, o sea, tenemos una emoción por algo concreto, estamos viendo un coche que se deja venir, pues tenemos no que pensar, o sea, no nos podemos parar a pensar, porque lo que hace cuando la amígdala crece, ocurre el dichoso secuestro amigdalino, del que ya una vez hablé, y entonces se secuestra esta parte del lóbulo prefrontal, que es la que nos permite pensar, discernir, tomar distancia, incluso meterle humor al asunto. Pero si vemos un coche que ahí viene corriendo hacia nosotros, no tenemos tiempo de decir, oh, ¿cuál será la velocidad? Y calcularemos el vector. Nada, tienes que ¡fuac! ¿No? Reaccionar. Y después ya digas, ay, qué barbaridad, y mi historia fue de ser una superviviente de esto, maravillosa, sí. Pero ¿qué pasa cuando eso ocurre con frecuencia? O cuando, como ya sabemos, la mente no distingue, el cerebro en realidad es aquí, no distingue lo fantaseado de lo real. Y las reacciones corporales empiezan a desplegarse. Voy a decir desplegarse. Porque entonces, si yo, aunque no tenga enfrente algo que yo empiezo a escuchar o a visualizar o a percibir como una amenaza, todo mi cuerpo empieza a segregar esas sustancias que puede ser mucho más cortisol del necesario y me voy intoxicando de cortisol y todo lo veo como una amenaza, o serotonina, oxitocina, hormonas que, pues, que nos hacen bien y que nos van mejor. Entonces, todo esto lo ponemos en una licuadora, le movemos a velocidad 3, ponle, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este encuentro con esa llorandita que cuenta historias trágicas. Ah, porque otra, que también le escuché al doctor Gabor Maté. Por supuesto que hay historias que nos contamos, él dice, desde antes de nacer, desde el útero escuchamos muchas cosas y sentimos muchas cosas. Cuando somos bebitos en el útero de nuestra mamá, no pensamos, no hay raciocinio todavía, hay pura sensación y sentimos lo que nuestra mamá siente. Entonces ya desde ahí somos seres que sentimos y que esa es nuestra primera conexión con el mundo, ese sentir. Y luego ya estamos chiquitines y empezamos a sentir. A veces sentimos, qué sé yo, que no nos atienden para darnos la leche pronto o para cambiarnos o para cargarnos o tenemos frío o lo que sea, y empezamos a sentir un horror de abandono, que eso también es ancestral, porque desde aquellas épocas en que contábamos las historias alrededor de la hoguera y que teníamos que formar comunidad, si alguien era dejado fuera de la comunidad, no sobrevive a un bebé, ¿no? O sea, un bebito dejado fuera a la intemperie, pues como no sea la historia del niño lobo o Amala y Yamala, es muy difícil que un bebito sobreviva solito. Entonces hay un instinto de supervivencia que nos hace tener esta necesidad de llamar la atención y podemos llamar la atención llorando, podemos llamar la atención sonriendo, ¿no? Ya han visto esos bebés de, ay, y todos son pura monada para que uno quiera cargarlos. O hay distintas maneras en que podemos llamar la atención, pero eso es finalmente algo que está, imagínate, en nuestra llorandita desde chiquitita. Y de repente cuando se asusta, ¡wow! Sale. Entonces no es algo que uno diga, yo voy a controlar mis emociones y yo voy a controlar mis sentimientos. No, yo los voy a observar, a relacionarme con ellos y como una vez más dice la neurociencia ahora, tengo que hacerlo guardando silencio, bajándole a la velocidad, haciendo meditaciones que me puedan a mí ayudar a abrir ese espacio entre lo que siento y lo que hago, ¿no? Una vez escuché que las cárceles están llenas de gente que no sabe abrir el espacio. Me enojé, te maté. No, o sea, me enojo y sí estoy, bueno, con ganas de matar al otro, pero respiro, me calmo y voy abriendo ese espacio para que no me posea esa sensación. Y entonces voy introduciendo
mi lóbulo prefrontal, que es el que me distingue de otras especies, y puedo hablarlo, puedo arreglarlo, puedo decirle, pero no necesito matar al de enfrente por eso. Entonces, la llorandita lo que tiene es un impulso de decir, de hacer, de echar la culpa, de cortar cabezas, de dar lástima, de colgarse, de despreciar profundamente, de estar resentida. O sea, son miles de variantes las que la llorandis puede tener y ya las verán porque estoy preparando un libro sobre la llorandita. Pero todo esto se los digo para que lo tengan bien presente. O sea, cómo es nuestra llorandita, cómo está unida su manera de ser con nuestro gusto por contar historias y cómo eso se manifiesta a nivel cerebral. A nivel cerebral, imagínate, donde realmente estamos en esas rumiaciones, que además también dicen, creo que un estudio que hicieron en Harvard o no sé dónde, que decían una mente divagante es una mente infeliz, porque no está en el presente. Ahora, tampoco podemos estar en el presente 24/7, pero lo más que podamos. Y para eso recurrimos a la meditación, a la oración, algunas personas, pero no esa oración donde uno dice bla, 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 y está repitiendo la oración mientras aquí en la cabeza es fulanita me hizo, me dijo, ya va a ver, no, una cuestión realmente de oración profunda, realmente de oración profunda. Entonces, pues ese es el truco y este es este recuento que hice a petición de dos amigos muy queridos, Matela Ruiz y el sheriff Alarcón, que tanto amo. Entonces, gracias a ellos dos me dijeron, mira, no estés diciendo una vez que hablé, no, o sea, una vez que hablé y dije esto, entonces, y también me decían, haz un recuento para que la gente vaya pudiendo unir, porque en un video hablaste de que somos narradores, en otro video hablaste de la llorandita, en otro video hablaste del secuestro amigdalino. Entonces, júntalo, reúnalo para que lo podamos tener así, lo podamos masticar y cuando esté el libro ya vamos a saber de qué estamos hablando. Bueno, pues de veras muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ver mis entrevistas cuando hago entrevista, mis videos cuando estoy yo sola. Encantada de la vida si algún día se necesita. Con mucho gusto voy a una plática, una charla, una mesa redonda, porque esto me encanta hablar de esto y me encanta pues intercambiar opiniones y aprender cosas nuevas. Y pues ya sabes, tengo mis cursos en línea que están, la verdad, están bien buenos, pero como te dije al inicio, si no eres alguien que quiera una vida interior más profunda, que quiera una vida más plena, que esté buscando algo que la saque de sí, de sus tristes historias y sus cuentos de siempre que ya dan flojera, si no eres así, ni los veas. Pero si eres así, a lo mejor, y hay de todos tamaños, hay unos más largos, unos más chicos, hay unos de 2 horas, hay unos de 10 horas, hay uno de casi 20 horas, claro, por partes, ¿no? Y con ejercicios, porque esa es la cosa, escribir nos hace que estas emociones que están acá, empiecen a pasar para acá y las podamos ver con distancia. ¿Ok? Bueno, soy Mónica del Valle, tengo estudios de maestría en Counseling Psychology, soy coach en nutrición mente-cuerpo y soy la fundadora de este espacio, que es un espacio, pues, para que convivamos, para que estemos, para que reflexionemos y para que busquemos ver cómo podemos tener una vida con mayor bienestar. Problemas siempre va a haber. Y como dice mi maestro Alfonso Risotto, la vida no es fácil, pero sí es fascinante. Métete, échate un clavado a lo fascinante que es tu vida. Y no te olvides, nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.